Exhortamos a que siempre que sea posible nos acompañe de forma presencial en cada culto y reunión para juntos alabar y adorar el nombre de nuestro Creador. Cada uno tiene que decidir por sí mismo, por sí misma. Después de consultar con su médico, después de hacer su propia investigación, después de orar al Señor, tomar su propia decisión sobre la vacuna. Personalmente, y yo no estoy diciendo que tienen que hacer lo que yo hago, pero yo no he tomado la vacuna. La razón es que creo que no se ha hecho suficiente investigación sobre los efectos a largo plazo de la vacuna. Créame que no estoy dictándoles. No creo que es un asunto moral, donde si la persona recibió la vacuna, que es un pecado contra Dios. Es un asunto de conciencia, creo yo, si la persona toma la vacuna o no toma la vacuna. Pero en realidad, la forma en que Dios quiere que nosotros afrontemos las infecciones es con buenos hábitos de vida, desarrollando un sistema inmune fuerte por practicar las 8 leyes de la salud. Ese es el ideal. Así que si quieren más sobre eso, pueden ir a nuestra página y allí pueden verlo. La abominación desoladora es la ley dominical. Bueno, ya hablamos sobre eso y dijimos que sí, es la ley dominical. A ver aquí. ¿Cómo distinguir a ciertas personas que dicen ser profetas y usan la Biblia y el espíritu de profecía y están separando a las personas en grupos separados de la iglesia? Bueno, en realidad yo creo que si las personas están separando a gente de la iglesia, esa es una señal de que por más que usen la Biblia y el espíritu de profecía, no están siendo usados por Dios. Porque Dios quiere que nosotros estemos unidos en la iglesia. Algunos dicen, pero pastor, hay cosas en la iglesia que andan mal. Sí, pero no significa por eso que nos vamos a apartar de la iglesia y vamos a formar nuestro grupo independiente. El ministerio que nosotros tenemos, nosotros no le decimos ministerio independiente. Es un ministerio de apoyo a la iglesia. Nosotros no estamos en guerra con la iglesia. Secretos Revelados, Secrets Unsealed, Zoom TV, es un ministerio que colabora con la iglesia. Cuando la gente se pone en contacto con nosotros y nos dicen que han llegado a conocer el mensaje adventista y se quieren bautizar, y eso sucede muy a menudo, lo que yo hago es enviarlos al pastor de la iglesia más cercana para que el pastor bautice a esas personas. Así que la hermana White tiene muchas citas donde ella dice que no debemos separarnos en átomos independientes. Debemos siempre tratar de mantenernos dentro de la estructura de la iglesia. Y dicho sea de paso, la hermana White y su esposo Jaime White tuvieron mucho que ver en el establecimiento de la organización que tenemos ahora. La organización que tiene la iglesia adventista en distritos, iglesias locales, conferencias, uniones, conferencia general, eso todo llegó a existir bajo el liderazgo de Elena y Jaime White. O sea, ellos conocían la estructura. Y la razón por la cual Dios estableció una estructura para la iglesia, el propósito es sembrar creyentes en todas partes del mundo. Un grupo que se independiza no va a terminar la obra, pero una iglesia con estructura puede sembrar creyentes en todas partes del mundo. Ese es el propósito de la organización. Sembrar creyentes en todas partes del mundo para que el mensaje se pueda proclamar a todo el mundo. Como adventistas entendemos la significancia del sábado. ¿Por qué no tratar temas de adoración al sol como la Navidad o la Pascua católica? Bueno, nosotros los adventistas no celebramos Semana Santa porque la Biblia no manda a observar Semana Santa.
Ahora, no hay ningún problema con que en iglesias adventistas se tenga, digamos, una serie de temas durante Semana Santa, porque la gente está en ese ambiente. Una semana de evangelismo. Latinoamérica se tiene muchas veces evangelismo toda la semana de Semana Santa. Y se predica un tema sobre las 7 palabras de Jesús. Cada noche un sermón sobre una de las declaraciones de Cristo en la cruz. No hay ningún problema con eso, pero no significa por eso que nosotros estamos celebrando Easter o que estamos celebrando las fiestas judías. Sencillamente significa que estamos aprovechando que la gente está en ese ambiente para entonces ellos poder venir y escuchar buenos temas basados en la Biblia. Y en cuanto a la adoración al sol, como la Navidad, pues yo quiero decirles que en Navidad yo no adoro al sol. A veces peleamos por cosas que no son importantes. El asunto de Navidad causa tanta división en la iglesia. La hermana White, por ejemplo, el árbol de Navidad. La hermana White dice que a Dios le complacería que tuviéramos un árbol de Navidad, donde la gente puede venir a colgar sus donativos, sus ofrendas. Dice un evergreen, un pino siempre verde. Hay un capítulo entero en el libro Hogar Cristiano, Hogar Adventista, donde ella dice eso. Entonces algunos, eso es pagano, el árbol es pagano. Mire, en nuestra casa nosotros ponemos un árbol. Yo no me inclino al árbol. Para mí es un adorno. Nada tiene que ver con paganismo. Ahora, puede ser que ustedes discrepen de mí, tienen que vivir de acuerdo a su conciencia. Pero en época de Navidad, nosotros sabemos que Jesús no nació en esa época del año. Jesús probablemente nació en el mes de fines de septiembre, principios de octubre. Yo tengo un tema que se titula ¿Cuándo nació Jesús?, donde estudio la cronología que se presenta en Lucas el capítulo 1. Creo que se puede comprobar fácil que el Señor Jesucristo en realidad nació durante la fiesta de tabernáculos, fines de septiembre, principios de octubre. Bueno, aquí hay otra. ¿Qué piensa acerca de los 144,000? ¿Quiénes son? Son los escogidos que van a pasar por el tiempo de angustia. Cuando Mateo 24 dice los escogidos son los que van a pasar vivos por el tiempo de angustia de Jacob y van a ser libertados del decreto de muerte por la voz de Dios. Y siempre la gente quiere saber si el número es literal o simbólico. Yo creo que hay bastante evidencia de que el número es simbólico, pero no vamos a pelear por eso, porque lo importante es tener el carácter de los 144,000. Eso es lo importante. Si el número es literal o simbólico, ya lo sabremos cuando vayamos al cielo. Mientras tanto, pues tratemos de hacer lo que los 144,000 van a hacer, desarrollar el carácter de los 144,000. ¿Qué tiempo durará la persecución de la iglesia? Un breve tiempo. Se le llama el pequeño tiempo de angustia, pero no tenemos ninguna declaración bíblica sobre cuánto tiempo específicamente va a durar. Dice será acortado. ¿Recuerdan Mateo 24? Será abreviado por causa de los escogidos. Aquí hay uno. What happens, está en inglés, what happens to those who believe in God but go to church on Sunday? Are they supposed to turn Adventist when the truth comes out to be saved? Traduzco al español. ¿Qué sucede con aquellos que creen en Dios pero van a la iglesia los domingos? ¿Acaso deben convertirse en adventistas cuando les llega el mensaje? La mayoría de los fieles de Dios están en otras iglesias. La mayoría la hermana White lo dice, la mayoría de los verdaderos fieles de Dios están en las iglesias de afuera. Obedecen a Dios hasta donde tienen conocimiento. Y si son sinceros y aman a Dios, cuando oyen la verdad del sábado, la aceptan.
y guardan el sábado. Y eso va a suceder durante el fuerte clamor. Todo el mundo va a saber el asunto del sábado y el domingo. Y entonces todos tendrán que decidir si van a guardar el sábado o si van a guardar el domingo. Teniendo toda la evidencia, toda la información, van a tener que decidir o hacer caso a la señal o no hacer caso a la señal. Y cuando la gente haya decidido, los fieles recibirán el sello de Dios y los infieles van a recibir la marca de la bestia. Y entonces se va a cerrar la puerta de la gracia. ¿Fue a otros mundos Satanás antes de venir a la tierra? Sí, pero ellos no le hicieron caso, así que vino a parar acá. Si Adán no hubiese comido del fruto, el pecado ya estaba en el Edén por Eva. Siempre surge la pregunta: ¿qué hubiera pasado con Eva si Adán no hubiera comido el fruto? Tendremos que preguntarle a Jesús cuando lleguemos al cielo, porque yo no he encontrado en ninguna parte que diga, si Eva se va a salvar o no. Si alguien tiene alguna cita del Espíritu de Profecía, me gustaría verla. Adán se va a salvar, eso lo sabemos, porque el conflicto de los siglos habla de cuando se encuentran los dos Adanes en el reino. Así que Adán sí, pero Eva no sabemos qué hubiera sucedido. Se insinúa que Dios podría haberle dado otra, pero ¿qué hubiera pasado con ella? La pregunta perdura. Esta pregunta: ¿Adán tenía ombligo? Se me ocurre pensar que no, porque no nació con cordón umbilical. El ombligo viene después. He oído a algunos pastores decir que estiman que Jesús vendrá en el 2030. ¿Qué piensa usted acerca de esto? No estoy de acuerdo. Y mayormente dicen en el 2031. 2031 es la fecha predilecta que escogen. Pero la hermana White dice que no fijemos fechas. No establezcamos periodos de tiempo dentro del cual va a suceder esto y aquello. La razón por la cual la gente fija fechas es porque quieren despertar a la gente, quieren emocionar a la iglesia. Pero luego pasa la fecha y no sucede lo que profetizaron y la gente queda peor que antes. Es como el niño que decía: ¡lobo, lobo! ¡Ay! Venía la gente para salvar al muchacho del lobo, y cuando la gente llegaba se reía y decía: ¡ah, no hay ningún lobo! Se comieron el cuento. Y lo dijo tantas veces que finalmente dijo: lobo, lobo, y nadie le hizo caso y el lobo se lo comió. Ese es el peligro de fijar fechas. La sierva de Dios dice claramente que no debemos fijar fechas para ningún evento profético. ¿Qué define Dios a través de la Biblia de qué es una mujer? Ni siquiera hay que ir a la Biblia. Biológicamente se sabe. ¿Sí o no? Se puede saber cuando el bebé nace, se puede saber si es varón o hembra. El hombre es el que ha confundido todo con el asunto de cambio de sexo, por ejemplo. Génesis es claro: varón y hembra los creó. Ese es el plan de Dios. ¿Hay Dios dos tiempos de angustia? Sí, ya hablamos de eso. Hay una tribulación sin calificativo y hay una gran tribulación en Mateo 24 con calificativo. Si el sábado es tan importante para el final del tiempo, ¿cómo puede uno saber la forma correcta de guardar el sábado?
sin confusiones, tradiciones adventistas o no adventistas. Bueno, yo creo que el mejor lugar es Isaías 58 y el cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, que son nuestras cosas rutinarias de todos los días. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, que se entiende que es lo que nosotros hacemos regularmente durante la semana, ni tampoco los que están en la casa. Isaías 58 dice: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Es decir, claramente la Biblia enseña que el sábado nosotros suspendemos todas las actividades seculares que desempeñamos y todo el día tiene fines sagrados para pasarlos con el Señor. Ahora, la Biblia no nos da, como los judíos hacían en la época de Cristo, una larga lista de lo que se puede y lo que no se puede hacer en sábado. Para eso Dios nos dio una conciencia. Por ejemplo, los judíos decían que era malo sanar en sábado. Pero Jesús dijo, es lícito hacer bien el sábado. Ahora, yo tuve una experiencia una vez. Estaba comenzando mi ministerio en Chicago y una mañana me llamó un anciano y me dijo que había una familia no adventista que estaba padeciendo hambre y que si podíamos hacer algo para ayudarles. Yo le dije, sí, claro, cómo no. Y fui al supermercado y compré toda clase de cosas, carrito de mercancía, compré el sábado. Y cuando estaba saliendo del almacén, había un fariseo allá afuera. Pero yo no lo vi, pero sí me vio. Y se regó como fuego el rumor: Pastor Bor compra sus mercancías el sábado. Y a mí fue el último que me llegó el cuento. Y vino un hermano y me dice: oiga, pastor, ¿es verdad que usted hace sus compras de comida el sábado? Y yo dije, no, hermano, pues yo no me acordaba porque no era mi costumbre. Y entonces caí en cuenta, sí fui un sábado para comprarle a esta familia para que no padecieran hambre el sábado. ¿Creen que yo quebranté el sábado? No. Porque eso no era para mí, eso era una obra misionera. Está bien hacer bien el sábado. Aún hasta el punto de, por ejemplo, si una persona está gravemente enferma, ¿es pecado ir a la farmacia a comprar un remedio? No. Dios nos dé una conciencia para que nosotros podamos decidir qué es lícito y qué no es lícito, no hacer una larga lista de se puede o no se puede. Todos tenemos que ser leales a nuestra conciencia, sin racionalizar, porque a veces racionalizamos. Bueno, vamos a dejarlo para otro día porque, a ver, ¿se salvarán los niños si los padres no se salvan? Esta pregunta es difícil. La sierva del Señor sí dice que los ángeles van a llevar bebés a los brazos de sus madres, pero se sobreentiende que son madres que se salvan. Ahora, ¿qué va a pasar con bebés de madres que no se salvan? Bueno, el bebé no alcanzó la edad de entender nada, así que Dios no puede tenerlo por responsable, porque el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El bebé no. Mi opinión, porque no tengo una así de Jehová, no sé de nada en ningún lugar donde dice nada en cuanto a esto, pero mi opinión personal es que Dios es tan justo que Él de alguna manera va a salvar a ese bebé. Pero yo no puedo comprobarlo, ni creo que tengamos una fuente para comprobarlo bíblicamente o con el espíritu de profecía. ¿Cómo fue su decisión para ser pastor? Bueno,
Cada circunstancia es distinta. Lo que pasó conmigo, yo estaba contando a un muchacho, ¿dónde estás? Con quien hablé anoche sobre, que me preguntó cómo decidí ser pastor. Allá está, allá atrás en la puerta. Cuando yo tenía 18 años, yo me gradué de secundaria en Wisconsin. Y regresé a Venezuela, donde mi papá era presidente de una conferencia allá, para pasar allí. Me gradué en mayo, para pasar junio, julio y agosto, para luego ir a Andrews a estudiar educación física, porque siempre me ha gustado los deportes, practicarlos. Y mi papá estaba en Nirgua en ese tiempo, donde está la Universidad Adventista, y por alguna casualidad, que en realidad fue providencial, me invitaron a predicar un sermón en la iglesia del pueblo de Nirgua. Yo nunca jamás había hablado en público. Y el que me invitó, yo le dije, pero ¿por qué me invitas a mí? Si yo nunca he predicado. Y me dijo, bueno, pero tú eres hijo de pastor debe poder predicar. Así que me senté y escribí todo el sermón, completo, verbalmente. Y fui el sábado a la iglesia y prácticamente leí el sermón. A mi opinión, era un sermón terrible. Y después del sermón, 3 personas vinieron y me dijeron, tú no deberías ir a estudiar educación física, tú deberías prepararte para ser pastor. Y me quedó trabajando en la mente. El Señor me siguió trayendo a la mente eso. Y cuando llegó el mes de agosto, cuando debía irme para Andrews, tomé la decisión, en vez de eso, de ir a la Universidad Adventista en Colombia, en Medellín. Y allí estudié 3 años de teología, terminé en Andrews, y el resto es historia. Yo no tengo duda de que el Señor dirigió eso, porque yo nunca había predicado. ¿Por qué me van a invitar a predicar? Bueno, porque Dios quería que hubiese un cambio de planes. ¿Por qué tendremos que comer cada mes del árbol de la vida para vivir eternamente? Por la misma razón que Adán y Eva tenían que comer del árbol de la vida para seguir viviendo. El árbol era un cargador de batería. ¿Por qué vivían los seres humanos hasta casi tener 1000 años antes del diluvio? Porque tenía una batería plenamente cargada. Pero con el transcurso del tiempo, ¿qué ha pasado? Se ha ido descargando la fuerza vital y no hay forma de recargar la batería o la fuerza vital. Y la hermana White dice que con los hábitos que tienen los seres humanos hoy en día, si pasara el tiempo, la raza humana se extinguiría sin acceso al árbol. Y la Biblia dice que vamos a ir de mes en mes a adorar delante del Señor. Y eso es porque el árbol produce su fruto, ¿cuándo? Apocalipsis 22:2, produce su fruto cada mes. Es decir, aún en la eternidad futura, tendremos que comer del árbol de la vida para continuar viviendo, porque Dios quiere enseñarnos que la vida eterna no es propia nuestra, sino que depende de Él. Que no es inherente la vida eterna que nosotros tenemos, que depende de Él. ¿Cómo puedo conseguir la mejor traducción de la Biblia? Una que no confunde. Bueno, lo que yo recomiendo es que yo uso el New King James. Esta pregunta está en inglés, pero yo la traduje. Yo uso el New King James porque el lenguaje del King James es un poco difícil a veces. Hay palabras arcaicas, la sintaxis a veces es muy complicada. El New King James es una traducción un poco más comprensible. También hay versiones más modernas, como la Nueva Versión Internacional, que es una traducción dinámica. No es una traducción palabra por palabra, pero es dinámica, es buena.
Yo diría que usen el New King James o usen la nueva versión internacional. English Standard Version es bueno. New American Standard Bible es bueno. En español no tenemos mucha opción. Tenemos mayormente Reina Valera del 1909, Reina Valera del 1960, Reina Valera del 1977, Reina Valera del 1990, de 1995, del año 2000. Es decir, mayormente estamos encadenados, digamos, a la versión Reina Valera. Sí hay versiones católicas, Nácar Colunga, Bover Cantera, etcétera. Pero yo no recomiendo leer las Biblias católicas, sino otras Biblias que son más confiables. ¿Qué hacer si un hermano adventista empieza a dudar de la Biblia, diciendo que no sabemos si los que tradujeron la Biblia lo hicieron correcto? Bueno, la misma hermana White reconoce que puede haber traducciones problemáticas. Inclusive la hermana White reconoce que es posible que en el proceso de transmitir los manuscritos, que algunos de los amanuenses que escribieron le agregaron palabras. Ella lo reconoce. Pero en realidad, si eso sucede con un versículo, hay otros versículos que uno puede leer a donde está correcto. Para el que se quiere salvar, cualquier Biblia funciona, hasta la versión del Nuevo Mundo. El que es sincero y tiene mente abierta y se quiere salvar, no importa cuál sea la versión de la Biblia, Dios se va a encargar de ser el instructor. Dios colocó un ángel a la puerta de entrada del Edén para proteger al árbol de la vida, pues no quería que el pecador viviera para siempre, ¿correcto? Que no continuara comiendo del árbol y de esa manera continuara viviendo. Ese era el propósito. Está el Espíritu Santo con vosotros y en vosotros, aunque no seamos cristianos fieles. Bueno, si el Espíritu Santo habita en nosotros, vamos a ser cristianos y adventistas fieles, ¿sí o no? Adán y Eva sabían cómo eran los ángeles, ¿sí? En el capítulo sobre la creación, en Patriarcas y Profetas, dice que Adán y Eva tenían conversaciones cara a cara con los ángeles. La serpiente tomó el fruto y se lo dio a Eva, o Eva lo tomó del árbol. El primer capítulo de Patriarcas y Profetas dice que la serpiente arrancó el fruto y se lo puso en la mano a Eva. Cuando Eva dijo, no podemos tocarlo, la serpiente tomó el fruto y se lo colocó en la mano y le dijo, no te has muerto, ¿verdad? Es decir, la tentación fue un proceso, en realidad. Lean el primer capítulo de Patriarcas y Profetas. ¿Cómo demostramos la doctrina de la Trinidad? Yo le voy a ser sincero, a mí no me gusta la palabra Trinidad, no me gusta. Me gusta la palabra que usa la Biblia, la palabra deidad. ¿Cómo lo comprobamos? Solamente necesitamos un versículo, que es Mateo 28 y el versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está claro, clarísimo. Ahora, ¿por qué no me gusta la palabra Trinidad? Porque a mí me gusta atenerme a palabras bíblicas. Déjenme darles dos ejemplos. Nosotros no le decimos a la Santa Cena la Eucaristía. ¿Quién le dice la Eucaristía? Los católicos. Pero es una linda palabra. En la Biblia, la palabra Eucaristía se usa para decir que el Señor Jesucristo dio gracias. Una palabra muy bonita, bíblica. Pero ¿por qué no usamos esa palabra?
por la connotación que tiene con la Iglesia Católica. La palabra obispo aparece en la Biblia. Los pastores se le llama obispo. ¿Por qué nosotros no le llamamos a los pastores obispos? Nuevamente por la connotación y la conexión que tiene con la Iglesia Católica. Y lo mismo la palabra Trinidad. La palabra Trinidad viene cargada de connotación católica. Entonces es preferible usar la terminología bíblica más bien que la terminología que se ha creado hoy en día, la Iglesia específicamente. La palabra Trinidad no aparece, pero el concepto sí. El concepto sí está. La palabra Trinidad significa tres en unidad, triunidad, tres personas unidas. Pero como esa es una palabra que viene con mucha connotación de la Iglesia romana, generalmente no se ha usado. ¿Cómo sabemos si nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida? Bueno, si tú recibiste a Jesús como tu Salvador personal y te bautizaste, tu nombre está escrito en el libro de la vida. En el momento del bautismo es que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, según el Espíritu de Profecía. Ahora, en el juicio investigador, cuando nuestro nombre surja en el juicio, ahí se va a determinar si la persona perseveró o no. Si la persona perseveró y se mantuvo en Jesús, cuando su nombre salga en el juicio, entonces esa persona será salva. Pero hay muchas personas que en realidad, aunque se bautizaron y por un tiempo caminaron con el Señor, que luego abandonan la fe, y si eso se demuestra cuando el nombre sale en el juicio, su nombre será borrado del libro de la vida. Yo pregunto, ¿la Biblia enseña que un nombre puede ser borrado del libro de la vida? Sí, Señor. La Biblia enseña eso. Así que una persona puede estar con el nombre del libro de la vida, pero si no persevera en el Señor, la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. A ver aquí. Bueno, esta pregunta ya la contestamos. A ver, esta es larga. Si la puerta de la gracia ya está cerrada y Satanás está haciendo lo posible para engañar a los sellados, hay la posibilidad de que si se caiga en las redes de Satanás, y si caen, ¿qué pasa con la gracia? Y si ya está apartado y con lo de dentro de la puerta de la gracia ya está salvo. Es decir, cuando la puerta de la gracia se cierra, mis hermanos y hermanas, toda decisión es final, pero no por una decisión arbitraria de Dios, sino porque toda persona ha decidido de por sí en qué lado va a estar. Y si Dios permitiera 1000 años más de historia, esas personas no cambiarían su modo de pensar. Es decir, cuando la puerta de la gracia se cierre, toda persona habrá decidido finalmente en qué lado va a estar. Y si Dios extendiera el periodo de gracia, el que está perdido no escogería ser salvo. Y el que está salvo no escogería perderse. No por una decisión arbitraria de Dios, sino porque ellos decidieron eso. Dios va a derramar el Espíritu Santo, la lluvia tardía, al final de la historia, inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Toda la luz de Dios va a brillar sobre el mundo. Y ahí la gente tendrá que decidir si van a obedecer la luz o no. Y la decisión que tomen va a cerrar la puerta de la gracia. Ya Cristo no va a interceder. Tendremos que vivir durante el tiempo de angustia sin intercesor, porque Jesús se habrá quitado sus vestiduras sumos sacerdotales. Ya no funciona como sacerdote. Ahora, Jesús no va a seguir como intercesor, pero sí va a ser protector.
Porque cuando se cierra la puerta, el Señor Jesucristo no dice, chao, nos vemos. No. Todavía va a estar aquí protegiendo al pueblo, pero no llevando sus pecados al santuario, porque la puerta se habrá cerrado. Ok, esta es una pregunta en inglés también. Voy a traducirla. Yo soy un teenager. Mi mamá no quiere que celebremos Navidad porque Jesús no nació ese día, pero yo veo árboles de Navidad en iglesias y celebran la Navidad. ¿Debemos celebrar la Navidad o no? Yo le digo que no, que a mí me gusta la época de Navidad porque es un tiempo cuando yo puedo estar con la familia. Diciembre, con la excepción de ahora, este principio de diciembre, diciembre yo lo dejo sin viajes. Ahora que yo regrese a la casa, tengo 6 semanas donde no voy para ninguna parte. Y me gusta esta época del año porque estoy viajando todo el tiempo. Para mí, Navidad es, digamos, como cumpleaños, como Thanksgiving. Es un tiempo para estar con la familia, comer juntos, socializar. Para mí no tiene ninguna connotación pagana. Yo no conmemoro el nacimiento de Jesús en Navidad. Yo sé que Él no nació en esta época del año. Ahora, nosotros tenemos que tener paciencia con gente que no piensa como nosotros en cuanto a esto. Cuando yo llegué a la iglesia central de Fresno, California, una iglesia que pastoreé por 20 años, cuando yo llegué, había un grupito de tal vez unas 10, 15 personas que no venían a la iglesia cuando se ponían los árboles en la plataforma. Había 2 árboles blancos así altos que llevaban casi hacia el techo con luces. Y desde que los árboles se ponían hasta que se quitaban, esa gente no venía a la iglesia. Y yo dije, esto está mal, que la gente no venga a la iglesia. Fui y hablé con ellos. Les dije, mire, si nosotros quitáramos los árboles, ¿ustedes vendrían a la iglesia? Sí. Le dije a las diaconisas, quiten los árboles, por no ofender al hermano débil. Prefiero que vengan a la iglesia que tener los árboles. Quitamos los árboles, nunca se volvieron a poner y todo el mundo quedó contento. El apóstol Pablo dice que debemos respetar la conciencia del hermano débil. No debemos nosotros convertirnos en conciencia de ellos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre. Yo siempre uso este ejemplo. Nuestra directora de mercadeo, y ella me dio permiso de contar esta historia, ella me pidió que la casara. Y yo dije, ¿cómo no? Con mucho gusto. Pusimos la fecha. Y me dijo, dicho sea de paso, queremos un matrimonio con anillo, con sortija. Yo le dije, siento mucho, pero yo no hago matrimonios con anillo. Y finalmente, pues, como somos muy amigos de hace años, dice, está bien, no hay problema. Lo que no supe es que, sino hasta después, que ellos secretamente se pusieron el anillo por debajo de cuerdas. Pero yo no hice la ceremonia con anillo. Eran anillos, no solo una bandita de oro, sino con piedras. Y yo nunca les prediqué, ni los regañé, ni nada. Sencillamente, bueno, hay que dejar que la conciencia dicte que llegue el momento. Él era anciano de la iglesia. Y el primer anciano de la iglesia vivía acechándome, diciendo, pastor, usted tiene que hablar con Larry, porque él tiene el anillo, eso da mal testimonio. Y yo le decía, bueno, yo estoy viendo que el Señor está obrando en la vida de ellos. Habían botado un montón de películas que tenían, música mundana, en CDs y cosas. Habían cambiado su dieta, estaban progresando en su vida cristiana. Yo le dije, tenga paciencia. No, te tiene que decirle ya.
Bueno, finalmente me hostigó tanto que yo le dije, es anciano suyo, dígale usted. Bueno, un viernes por la noche recibí una llamada de Larry, el esposo. Me dijo, pastor, estamos leyendo ahorita Testimonios para los Ministros, páginas 180 y 81, donde dice que usar anillo no tiene ninguna influencia positiva. Y estamos pensando que tal vez sería bueno quitarnos el anillo, porque ella había dicho, nadie me va a quitar este anillo. ¿Qué piensa que debemos hacer? Yo le dije, el Espíritu Santo está guiando. La siguiente mañana llegaron a la iglesia sin el anillo, con sus piedras, un anillo dorado así con piedras. De mentira, ¿no? Y entonces yo los vi sin el anillo en el dedo. Y fui a donde el primer anciano y le dije, ¿viste el dedo de Larry y el dedo de Aileen? Dice, ¿se quitaron los anillos? Sí se lo quitaron, le dije. Entonces te hicieron caso, Le dije, no, el Espíritu Santo fue el que obró. Y no se lo han vuelto a poner. Porque crecemos en nuestro conocimiento, pero no pisoteemos a la gente que no está de acuerdo con nosotros en cosas de ese estilo. A ver. Si no entiendo esta pregunta específicamente. ¿Quieren saber cuál es mi opinión sobre las mujeres que predican? No hay ningún problema con que una mujer predique. Ningún problema en absoluto. Lo que la Biblia dice es que la mujer no debe ser pastora o anciana de la iglesia. Debe ser marido de una mujer. Pero que la mujer predique. La hermana White predicó. En la época de la hermana White había tremendas evangelistas mujeres que hacían campañas evangelísticas en la iglesia. El asunto no es predicar, sino el asunto es ocupar el oficio eclesiástico, que es diferente. Bueno, en sábado puedo pagar o se puede pagar usando un sobre de diezmo. Claro, traiga el sobre de diezmo y póngalo en el plato de la ofrenda. ¿En qué parte de la Biblia o Espíritu de Profecía habla acerca de que las iglesias adventistas deben pertenecer a una conferencia o una asociación adventista? La hermana White, como yo mencioné antes, la hermana White y su esposo Jaime fueron los forjadores de la organización que nosotros tenemos ahora en la iglesia adventista. Lo aprobaron y dirigieron el establecimiento de la organización que nosotros tenemos hoy en día. El sistema, lo único que no existía en esa época era divisiones, pero sí existían conferencias, distritos, uniones y la conferencia general. Así que todo se desarrolló con el ojo, bajo el ojo del Espíritu de Profecía de la hermana White y de Jaime White. Se llama Gospel Order, el orden evangélico, la organización de la iglesia. Así que pueden leer, si quieren leer sobre la organización, las primeras 60 páginas de Testimonios para los Ministros habla de la organización de la iglesia. ¿Debo o no festejar cumpleaños?
Bueno, parece que los hijos que Job celebraba los cumpleaños de los hijos, cada uno en su día. Nuevamente, este es un asunto donde a veces criticamos por cosas inverosímiles. Yo no voy a criticar a alguien que celebra un cumpleaños, si el propósito del cumpleaños es darle gracias a Dios porque Dios nos ha dado un año más de vida. No hay ningún problema. Ahora, a veces lo que pasa es que se gasta una fortuna en un 15 años, en algunos países un 16 años, en otros países, una cantidad de dinero innecesario para celebrar los 15 o los 16 años. Ya ese sería un problema de mayordomía. Pero en sí, digamos, tener una torta y una fiesta y que traigan regalos, no hay ninguna prohibición, ni en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía, de una cosa tal. Pastor, por favor, explique la diferencia entre la huida y la salida de las ciudades al campo como estilo de vida. La hermana White, desde el año 1888, escribió que lo mejor es salir a vivir en el campo. Aparte de la ley dominical, dice que es mucho más saludable. El agua es más pura, el aire es más puro, la tierra es más fértil, no hay el bullicio y la maldad que existe en la ciudad. Es mejor ambiente para criar los hijos. Siempre es mejor vivir en el campo. Pero la última oportunidad para salir de la ciudad al campo es cuando se está agitando la ley dominical. Yo leí una cita de la hermana White, tomo 5 de los testimonios, donde dice que la ley dominical es la señal de que se debe huir de las ciudades grandes y preparándose para salir de las más pequeñas. Es la última oportunidad. Pero si podemos conseguir un lugar antes de eso, mejor todavía. Por eso nosotros como ministerio decidimos conseguir un terreno y salir mientras va a ser más fácil, porque en la época de la ley dominical va a ser más difícil salir. Así que es mejor salir ahora, cuando es mucho más fácil hacerlo. Ahora, yo no sé cuántas preguntas más debemos nosotros contestar aquí. ¿Todas? Ok, a ver. Veo cómo se está creando una crisis con toda esta locura liberal. Y es obvio que me acomodo del lado conservador. Entonces, ahora veo cómo del lado conservador vamos directo a la unión de la iglesia con el Estado. Pero como quiera, mi conciencia me dice que debo seguir de un lado conservador. Debemos ser socialmente conservadores. ¿Qué quiero decir por socialmente? Debemos abogar por la vida, debemos abogar por el matrimonio heterosexual, debemos abogar por 2 géneros, todo eso, porque eso no es cuestión de política, eso es cuestión de principios bíblicos. Ahora, la forma como yo veo esto en el Espíritu de Profecía, la historia funciona a base del péndulo. Se tira bien a la izquierda y luego entonces se tira a la derecha. Ahora mismo en los Estados Unidos hay un giro hacia la izquierda. Creo que esta persona se está refiriendo a eso. Pero lo que pasa cuando gira demasiado a la izquierda, hay una reacción hacia la derecha radical. Y aunque socialmente estamos de acuerdo con las posturas de, digamos, los republicanos conservadores, políticamente no lo estamos. Porque últimamente, pienso yo, si leo el Espíritu de Profecía correctamente, tenemos más que temer de la extrema derecha que de la izquierda. Tenemos más que temer, porque la derecha quiere usar el poder civil para imponer por ley la moralidad y últimamente va a llevar a la ley dominical.
Así que como adventistas, dediquemos nuestro tiempo a predicar los mensajes de los 3 ángeles. Dediquémonos para predicar la Biblia, el plan de Dios en la Biblia. Y no nos metamos a defender este partido político, porque los 2 partidos políticos son corruptos. Gobiernan es por el poder. Nuestra misión es otra. Nuestra misión es proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Mantengámonos a eso. ¿Cómo pueden conseguir las 160 páginas que mencioné esta mañana? Pedid y se os dará. Denme su correo electrónico y con mucho gusto les voy a mandar eso gratis y con compromiso, porque tienen que leerlo. Bueno, esta pregunta ya alguien la hizo. Wow. Esta letra está como leer jeroglíficos. Si no entiendo la letra, necesito un experto descifrador. Debemos celebrar Hanukkah, que es la fiesta de dedicación. Es una fiesta judía que conmemora la liberación de los judíos en la época de Antíoco Epífanes. En Juan 10 dice que Jesús fue a la fiesta de dedicación. Jesús fue a Hanukkah, a Jerusalén, a celebrar la fiesta. Pero como nosotros no celebramos las fiestas, porque ya se han cumplido en Jesús, entonces no hay ninguna obligación de celebrar Hanukkah, conforme a la pregunta. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Pues bajen la aplicación de Zoom TV a su celular y pongan allí 24 ancianos y ahí va a salir 6 temas trazando ese punto. Sencillamente voy a responder globalmente. Generalmente se ha pensado, y las lecciones de este trimestre tenían ese punto de vista, de que los 24 ancianos son las personas que resucitaron con Jesús. Resucitaron con Jesús y fueron al cielo 40 días después con el Señor Jesucristo como las primicias. Yo creía eso por un buen tiempo. Es más, eso fue lo que le enseñé al pastor Rico. Ojalá que haya visto la luz. Yo sencillamente lo enseñé así porque me lo enseñaron a mí. A través de los años yo he descubierto algo muy interesante y es que muchas cosas que tomamos por sentado no son correctas. Ahora, no es un asunto de vida o muerte, no nos vamos a perder por esas cosas. Pero yo decidí que todo lo voy a examinar para ver si es así. Y yo cambié mi punto de vista, porque creo que las últimas 3 páginas del deseo de todas las gentes indican claramente que los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Dios tiene un concilio celestial, como en el libro de Job. ¿Recuerdan en Job vinieron representantes de todo el universo? Entre ellos vino Satanás representando el planeta Tierra. Dios a veces reúne el concilio celestial y deliberan sobre ciertas cosas relacionadas con el planeta. Y Dios llama de diferentes partes del universo a los representantes de los diferentes mundos. Y yo creo que hay evidencia abrumadora de que los 24 ancianos son los representantes de los mundos que nunca cayeron. Y la hermana White dice que son los ángeles más excelsos del cielo. ¿En qué parte en la Biblia dice que el Espíritu Santo simboliza el agua? Bueno, más bien el agua simboliza el Espíritu Santo. Juan 4, 13 y 14, la historia de la mujer samaritana. Y particularmente Juan 7, 37 al 39, donde Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba.
Y cuando venimos y bebemos, dice, saldrán de nuestro interior ríos de agua viva. Y ahí dice que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo que iba a caer en el día del Pentecostés. Claramente, Juan 7, 37 al 39 dice que el agua es símbolo del Espíritu Santo. ¿Qué hay de los 7 años de tribulación? Es una teoría de que va a haber un rapto de todos los fieles y entonces van a pasar 7 años de tribulación aquí para los judíos, y luego después de los 7 años Cristo viene a esta tierra para rescatar a las personas que no estaban listas cuando vino en el rapto, pero van a estar listas cuando venga en gloria 7 años después. Esa teoría no tiene ninguna base bíblica, es pura especulación. Ok, a ver aquí. Esta pregunta yo no la puedo contestar porque desconozco a la persona. ¿Qué piensa de la iglesia del pastor enamorado? Que si podemos visitarla. Si está enamorado del Señor, desconozco quién es, así que no puedo opinar. El cuarto mandamiento habla que no debemos trabajar, inclusive los siervos y los extranjeros que están dentro de nuestras puertas. Para la organización adventista o conferencia, el asunto de cocinar, digamos, para convenciones los sábados. Bueno, dentro de nuestra casa debemos imponer las leyes del cuarto mandamiento, pero cuando estamos, digamos, en un hotel, están preparando comida para el sábado, esas personas no son parte de nuestra casa. Ellos están allí trabajando para el hotel. Es una situación un poco difícil tomar la decisión porque la gente dice, bueno, esa gente está trabajando para darnos comida a nosotros. Y no estoy seguro que yo he podido resolver ese asunto en mi propia mente. Lo que sí puedo decir es que el sábado no es un día de ayuno. Los judíos no ayunan los sábados, porque el sábado no es un día de ayuno. El sábado es un día de deleite. El ayuno en la Biblia es señal de aflicción, pero el sábado no es un día de aflicción. El sábado es un día de regocijo. Al sábado llamar es ¿qué? Delicias. Debe ser un día delicioso. Y les aseguro que si no comemos el sábado no va a ser bien delicioso el día. Bueno, vamos a dejarlo. Hay ciertas preguntas que en realidad son no para el público. ¿Te gustaría regresar aquí para predicar otra vez? Bueno, gloria a Dios. ¿Quién hizo esta pregunta? Será un placer, una bendición estar aquí. ¿Cuál era el color de la piel de Adán? ¿Y qué fue lo que cambió? Porque hay diferentes tonos. Porque hay gente de piel amarilla, de piel negra, de piel blanca. No creo que haya una respuesta bíblica ni del Espíritu Santo. Les puedo asegurar que nada tiene que ver con la maldición de Canaán. ¿Ok? Eso lo pueden descartar. No hay ninguna raza que es maldita. Eso es especulación, eso es racismo. Lo que sí les puedo decir es mi opinión. Cuando es mi opinión, yo le voy a decir que es mi opinión. Mi opinión es que Dios creó a Adán y Eva y sus descendientes con la capacidad de procrear variedad. Colocó en la constitución genética de Adán y Eva la capacidad con el transcurso del tiempo de procrear personas con diferentes tez de piel.
Esa es mi opinión personal. Pero en realidad no he podido conseguir un texto en la Biblia, ni en el Espíritu de Profecía, a donde diga todo el origen de todas las razas que hay. Así que ojalá pudiera dar una respuesta más plena a eso, pero no tenemos suficiente luz. Esta ya se hizo. Si no hubiera pecado Adán, ¿qué hubiera pasado con Eva? Bueno, tenemos que hacer esa pregunta en el cielo a Jesús. No me gustan las preguntas hipotéticas, las que podría haber sido. Resulta que no fue. Una vez le preguntaron a Martín Lutero, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Y Lutero dijo, preparando el infierno para los que hacen preguntas ociosas. No digo que esta es ociosa, no, nada más es una historia. ¿Cómo se explica la marca de la bestia a alguien que no quiere creer en el sábado? Lo primero que tienen que hacer es hacerle creer en el sábado. Si no les pueden enseñar que el sábado es el día de reposo y mostrárselos claramente en la Biblia, pues no hay forma de comprobarles que la marca de la bestia es el domingo. Primero tienen que darle estudios bíblicos profundos sobre el sábado. Y entonces cuando ellos aceptan el sábado, entonces ya pueden decir, bueno, hay un día contrario y pueden ir a Apocalipsis a hablar de la marca de la bestia. Este es el mismo que hablamos, sí, ya lo hablamos sobre la salida al campo. Según Mateo 24, ¿en qué parte del capítulo estamos? Estamos en el versículo 8, en el principio de dolores. Porque el siguiente versículo 9 dice que seréis odiados de todas las naciones y algunos de vosotros matarán. Eso no ha pasado todavía. Pero sí estamos viendo el aumento de los desastres en los versículos 6 y 7. A ver aquí. Esta pregunta la voy a contestar en el último tema. ¿Por qué en Apocalipsis 27, cuando pasen los 1000 años, el diablo saldrá a engañar a las naciones? Se supone que van a estar los malos muertos entonces, van a resucitar para hacer la guerra a Dios y a sus escogidos. Esa pregunta la vamos a contestar Dios mediante en el último tema. ¿Qué se dice a un católico para sacarlos de la decepción que viven de día en día? Pues es más fácil ganar a un católico que a un protestante, porque los protestantes creen que se las saben todas, pues tienen Biblias. Pero generalmente los católicos no conocen bien, ya hacen lo que dice la iglesia, lo que dice el sacerdote, pero que entiendan por qué lo hacen. Sencillamente dejan todo en manos de la iglesia. Lo que diga la iglesia, eso hacemos. Pero entonces cuando uno logra comenzar un estudio bíblico con una persona que es católica y le enseña sobre el sábado, con la Biblia católica, empiezan a abrir los ojos y dicen, aquí hay una discrepancia entre lo que dice mi iglesia y lo que dice la Biblia. Entonces se levanta la curiosidad de la persona y entonces tienen un deseo de estudiar. Y cuando uno termina el estudio, están listos para salir de la iglesia católica. Pero algunos no están dispuestos ni siquiera a escuchar, porque son católicos de tradición. Nací católico y me muero católico. Con esa gente solo uno puede orar por ellos, porque ya tienen su decisión hecha. ¿Deben los adventistas servir en el ejército? Bueno, si es en una función de no combatiente, yo diría que está bien. ¿Alguien ha visto esa película Hacksaw Ridge? ¿Lo han visto? De Desmond Doss, el médico.
que salvó montones de vidas en una batalla pero sangrienta, terrible, y él arriesgó su vida y le dieron la medalla del Congreso de honor por lo que hizo. Pero él estaba para salvar vidas, no para matar gente. Entonces hay cosas y la ley permite que una persona sirva en el ejército con esa función de no combatiente. ¿Se deben guardar las fiestas judías? No, pues se cumplieron en Cristo, así que no es requisito observarlas. Daniel 12 dice que en el tiempo del fin el pueblo de Dios será libertado. ¿Qué? ¿Todavía está cautivo? ¿Libertado de qué? Bueno, eso lo trazamos esta mañana. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios en el tiempo de angustia? Bueno, tenemos que entender la historia de Jacob y Esaú. ¿De qué pidió Jacob que Dios lo librara? De la ira de su hermano, que quería matarlo. ¿De qué va a librar Dios al pueblo de Dios al final de la historia? De los impíos que quieren matarlos. El decreto de muerte. No tiene nada que ver con liberación del pecado. Tiene que ver con liberación de las manos de los enemigos que quieren acabar con ellos. A ver, aquí ya estamos llegando al fin. ¿Por qué habla la gente en lenguas sin saber qué quieren decir? Si no es el Espíritu Santo causándolo, ¿quién es? Bueno, a veces yo creo que es autosugestión. Y a veces yo creo que también es actividad demoníaca. Y en otros casos la gente lo hace por copiar lo que están haciendo los demás. Pero yo tengo la misma pregunta. ¿Por qué hablan en una lengua que nadie puede entender? Ni siquiera Dios entiende esa lengua. ¿Por qué? La Biblia dice que el don de lenguas fue el don de hablar idiomas. El día del Pentecostés, Dios le dio la capacidad a los que estaban en el aposento alto de hablar idiomas que ellos nunca aprendieron. La gente dice, Pastor Bor tiene don de lenguas porque habla español. No, porque yo aprendí español. Pero el don de lenguas en el día del Pentecostés fue instantáneo. El Espíritu Santo, a través de los ángeles, le insertó un Rosetta Stone en el cerebro. Y la hermana White dice que hablaban con el acento correcto, vocabulario correcto y gramática correcta. Un milagro de Dios. ¿Cuándo fue que se dio el primer don de lenguas? En la Torre de Babel. ¿Sabe lo que pasó en Babel? Que todos empezaron a hablar en otros idiomas. Imagínense uno hablando en francés, otro en alemán, otro en italiano. Con razón había confusión. Y dice hermanos hay que se pusieron bravos los unos con los otros. Empezaron a matarse unos a otros. Porque nadie comprendía lo que decía el otro. Pero eran idiomas. Pudieron empezar a hablar idiomas. No era sencillamente ruido. Y ahí se originaron todas las naciones de la tierra. ¿Por qué si la cruz es pagana, la tenemos en las iglesias adventistas? Pues la cruz en sí no es pagana. La cruz en sí para nosotros, ahí está el asunto, se usaba en el paganismo, pero para nosotros no tiene nada que ver con paganismo. Para nosotros es el símbolo del sacrificio de Cristo Jesús. La función es completamente diferente, no es la misma función. ¿Cómo puedo enseñarle a mis amigos, este es en inglés también, cómo puedo enseñarle a mis amigos en cuanto al sábado para que puedan ser salvos? Déjame dejar en claro que no somos salvos porque guardamos el sábado.
Guardamos el sábado porque somos salvos. Nunca debemos darle la impresión a la gente de que se va a salvar porque guarda el sábado. Debemos enseñarles que si aman a Jesús, van a querer pasar todo el día con Él, todo el día sábado con Él. ¿Cómo le enseñamos a un amigo en cuanto al sábado? Bueno, el mejor lugar para empezar es donde empieza la Biblia, la historia de la creación. Y luego llevarlos al cuarto mandamiento. Luego llevarlos a la costumbre de Jesús. Llevarlos al libro de Hechos, a donde los apóstoles guardaban el sábado. Darles todo el testimonio bíblico de que el sábado es el día de reposo. La mejor forma es usando la Biblia. ¿Qué opina del libro Questions on Doctrine, que se dejó de publicar en inglés y hoy se difunde en español? Es una de las etapas tristes de nuestra iglesia. Questions on Doctrine fue un libro, no voy a entrar en toda la historia, pero a fines de la década de los 50, fue a la conferencia general un erudito, creo que era bautista, Martin, era el apellido Martin, y fue allá porque él había dicho que los adventistas eran una secta, un cult, pero tuvo curiosidad de ver qué creía la iglesia adventista y fue a la conferencia general, quería material para saber si los adventistas eran cristianos o no. Y había ciertos dirigentes allí que dijeron, esto es una oportunidad para que los evangélicos nos reconozcan como una iglesia y no como un culto, no como una secta. Y le facilitaron material, pero lamentablemente, especialmente en lo que se refiere a la cristología, se hizo una colección selectiva de aquellas cosas que podían complacer a este erudito evangélico, con el fin de que la iglesia fuera reconocida no como una secta, sino que fuera reconocida como una denominación cristiana. Y la publicación fue el libro Questions on Doctrine, que fue lo que le facilitaron a él, pero allí diluyeron muchas de nuestras creencias, particularmente sobre el santuario y sobre cristología, para hacernos más compatibles a los evangélicos. Y ahí empezó toda una corriente que estamos nosotros sufriendo los resultados hoy de eso. Así que es un episodio triste de nuestra historia. Israel también tuvo muchos episodios tristes en su historia. No dejó de ser el pueblo de Dios. La iglesia se compone de gente imperfecta. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. No significa que vamos a botar la iglesia, porque hay bueno y malo, porque va a haber hasta la cosecha, va a haber trigo y cizaña en la iglesia. Lo que tenemos que estar seguros es que nosotros seamos fieles dentro del ámbito de la iglesia. Según entiendo, las versiones de Reina Valera, a partir de 1995, fue revisada y corregida por 60 teólogos católicos, judíos, protestantes y adventistas del séptimo día. ¿Son las mejores? Bueno, hay una Reina Valera que es adventista. No recuerdo si es la del 90 o la del 95, donde la traducción refleja la teología adventista. Pero yo nunca he visto que fue corregida por 60 teólogos católicos, judíos, protestantes y adventistas del séptimo día. Yo nunca he oído eso. Tendría que investigarlo un poco para ver si eso es verdad. 1 Corintios 10, 25 al 27. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, que del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os inuita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. ¿Qué hacemos
si nos ofrecen alimentos mundanos? Bueno, si le ofrecen alimentos mundanos que la Biblia prohíbe, pues entonces no hay que participar de ellos. La Biblia nos dice cuáles son las carnes que se pueden comer. Es mejor no comerlas. Aún las carnes que la Biblia permite, el mundo animal está tan enfermo hoy en día que ya es preferible no comer ni siquiera las que la Biblia permite. Pero lo que les recomiendo es que si les sirven una chuleta de cerdo, la Biblia es clara en cuanto a eso. Si les sirven langostinos, ostras y cosas así, nuevamente la Biblia es clara, prohíbe eso. En realidad la Biblia no permite comer de todo. Se interpreta mal al apóstol Pablo en algunas cosas que él dice. El apóstol Pablo era judío. Él no iba a estar de acuerdo con la idea de comer cerdo y comer todas las cosas que la ley judía, basada en la legislación de Moisés, prohibía. A ver, aquí. ¿Puede explicar Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bueno, creo que el texto se explica solo. No es solamente conocer aquí. En la Biblia la palabra conocer significa intimidad. Por ejemplo, Adán conoció a su mujer. Significa tuvieron relaciones íntimas. Y como resultado tuvieron a Caín, Abel, etc. Así que en la Biblia, cuando la Biblia habla de conocer, significa conocer personalmente, íntimamente, en términos de amistad, no sencillamente conocer en la cabeza. Aquí hay una pregunta en blanco. Esta pregunta es si está bien hacer un funeral en la iglesia adventista. Se hacen muchos funerales en la iglesia adventista, muchos servicios memoriales. Sí, esa es la pregunta. Yo no veo ningún problema. Es muy diferente que los funerales en la iglesia católica. En esos funerales está involucrada mucha idolatría, las novenas y todo eso. Pero tener un servicio fúnebre donde se conmemora la vida de la persona, a donde se consuela la familia con un mensaje, a donde se cantan himnos de esperanza, eso puede ser muy edificante. Yo no encuentro nada que prohíba eso. ¿Cuál es su opinión sobre la aparición de Satanás mencionado en el conflicto de los siglos? Página 575. Vimos que Satanás también se va a presentar como hombre. Y sus demonios se van a transformar en falsos cristos. Antes de que Satanás en persona se presente como el Cristo. Es decir, va a haber muchos casos a donde los ángeles de Satanás se van a presentarse como si ellos fueran Cristo, y seres humanos que van a decir que ellos son Cristo. Así que Satanás no solamente va a falsificar en persona la segunda venida, sino que sus ángeles y Satanás también antes de eso van a profesar ser Cristo, pero no es la descripción vívida que da el conflicto de los siglos, página 609. Bueno, tenemos el montón de preguntas aquí contestadas a vuelo de pájaro. Son las 5:50. Pastor, dejo todo en sus manos. Muchas gracias por sus preguntas, han sido muy buenas. No se vayan, que todavía falta el último tema, y el último tema es muy interesante. No lo van a querer perder. Muy bien. Muy bien, ¿qué les parece estirarnos un poquito? Y nos vemos aquí a las 6:30. Muy bien, gracias pastor por el tiempo de contestar cada una de las preguntas que se le hicieron.